Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo un tema muy interesante y es la base de datos autónoma de Oracle en la nube. Es un tema realmente cautivante. Ya inclusive estamos eh, haciéndola trascender un poco más y estamos hablando de que la nube completa sea autónoma. Ya Oracle está pensando en que toda su infraestructura se contemple desde un punto de vista autónomo. Y esto es muy interesante porque va a permitir quitar mucha operatividad a la gestión, sobre todo de las áreas de tecnología. Entonces es un tema relevante. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Pues a apropiar cómo en un corto tiempo podemos montar o implementar una base de datos autónoma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos por ello. Entonces, lo primero, pues puedo ir a Google. En Google le digo Oracle Cloud Infrastructure y le vamos a decir OCI. ¿Listo? Y login de una vez para que sea completo. Entonces me voy a ir a esta que dice Cloud Cine. Entonces me voy. En un video pasado ya habíamos visto cómo hacía yo este registro y estas cosas. Entonces voy a omitirlo. Mi cuenta se llama educativa. Y vamos a darle siguiente. Entonces, él nos va a pedir las credenciales para ingresar a la infraestructura Club de Oracle. Entonces, ¿qué le voy a decir? Comercial, que es mi cuenta, y el password, que ya están predispuestos, y voy a ingresar a la nube. Entonces, muy fácil, ya voy a adquirir o voy a ingresar a los servicios de nube de Oracle. Ya sabemos las acciones rápidas, la exploración y los créditos. Recuerden que aquí vamos a tener siempre una posibilidad de estar chequeando cómo van avanzando esos consumos en la nube para tenerlos controlados. Recuerden que un secreto de la nube es que tú puedas tener controlados los costos. Bueno, voy a quitar esto de aquí. Y vamos a ir acá donde dice Oracle Database, visión general, almacén de datos autónomo, procesamiento de transacciones autónomo. Esto tiene que ver con la base de datos autónoma. Lo que pasa es que tú puedes tener la base de acuerdo a la intención de base de datos. Entonces, ¿qué tienes? Puedes crear una base de datos autónoma para almacén cuando tú vas a compilar gran cantidad de información. O por otro lado, puedes tener la transaccional cuando tú vas a hacer múltiples transacciones, muchas transacciones. Entonces, ¿cómo lo veo en la práctica? La histórica es, por ejemplo, esa información histórica, valga la redundancia, las historias clínicas, ¿no? Donde yo tengo que tener toda la información del paciente durante toda su vida. Entonces, esas bases de datos simplemente lo que hacemos es insertar, insertar, insertar y así se va creando. Y la otra es transaccional, totalmente transaccional. Es cuando, por ejemplo, un banco que tú vas, retiras y haces la transacción, consignas, haces la transacción y así se mueve. Entonces, de acuerdo a la intención de tu negocio, pues tú vas a poder escoger entre una y otra. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Pues dependen. De acuerdo por la que te vayas, pues va a haber una eficiencia, por ejemplo, en memoria o no, la deficiencia se presenta en almacenamiento. Pero digamos que eso es ya entrando muy a fondo, no nos interesa en este video que nosotros entremos tan a fondo, pero sí cómo lo creamos. Entonces pensemos en que vamos a crear una de procesamiento de transacciones autónomas. Entonces le doy ahí, le doy clic ahí. Entonces él lo que va a hacer es abrirme una pestaña o una ventana en la cual yo voy a poder hacerlo. Y miren, crear base de datos autónoma. Entonces, importante que el compartimento, pues yo lo escoja. Recuerden que el compartimento es aquel lugar donde estoy aprovisionando mis recursos. Puedo tener varios compartimentos. Pero en este caso, pues ya lo tengo, miren, educativa raíz, se llama mi compartimento y ahí la voy a crear. Le voy a decir crear base de datos autónoma. Entonces él me dice, primero el compartimento, ¿dónde lo vas a dejar? ¿Cierto? Segundo, ¿cuál va a ser el nombre con el cual vas a aprovisionar esa base de datos? Yo le voy a decir base de datos transacciones. ¿Listo? Ese va a ser el nombre mostrado y la base de datos vamos a ponerle base de datos tran01 para identificar, ¿no? ¿Qué tipo de base de datos es? Acá pudiese cambiar si de pronto no pensase que la que voy a montar es sobre transacciones, sino sobre almacén. Pero para nuestro caso particular, el de transacciones está bien. Entonces voy a dejar que procesamiento de transacciones, que la infraestructura esté compartida o esté dedicada. Pues ¿cuál es la diferencia? Ah, pues ¿qué es lo mejor? Pues lo mejor es que a ti te atiendan VIP, ¿cierto? Lo mejor es que sea dedicada. Sin embargo, pues va a haber una limitación. ¿Cuál es la limitación? El costo. Nos va a costar.
no es tan económica. Entonces, normalmente, ¿por dónde o por qué como que ¿por qué lado nos vamos? Pues nos vamos más por la infraestructura compartida por términos de gasto de consumo. Entonces, vamos a decir que la infraestructura es compartida, ¿cierto? Aquí la versión que voy a poner, pues es la que tenemos. Aquí las versiones iban a ser muy orientadas a la última versión estable que tenga Oracle y es la que me va a ofertar ahí, ¿sí? Entonces normalmente me muevo, la última que tengo estable es la 19C, por eso va a ser 19C. El recuento de CPUs, entonces yo puedo tener varios núcleos, los que yo quiera. Entonces, pues eso sería genial aumentarlos a un nivel pues significativo, pero ojo porque cada cosa que vas a hacer pues te va a costar. Y el almacenamiento en teras, entonces pongámosle 2 teras. ¿Sí? Acá sí está el escalamiento que sea automático. Después, ¿qué me va a pedir? Las contraseñas del administrador. Recordemos que esta es una base de datos autónoma, por lo tanto yo ya no tengo sysdba, ahora es admin. Entonces va a ser la contraseña para ese admin. Vamos a colocarla. Coloquémosle el carácter especial no, para que después no nos vaya a molestar. Y listo. Permitir el acceso, ¿qué tipo de acceso voy a tener? Entonces, permitir el acceso seguro desde cualquier lugar. ¿Sí? Yo puedo hacer una restricción hacia direcciones IPs específicas o que el acceso hasta sea solo la red virtual de la nube. Miren qué interesante, como la tengo en la nube, la tengo detrás de unos firewall que pudiese haber colocado, pues yo digo, no, que solo accedamos desde allá, con eso me va a dar más garantía de que no me estén accediendo remotamente, ¿cierto? Y el tipo de licencia que voy a tener. Acá le voy a decir mostrar las avanzadas es colocar una etiqueta. En un video anterior ya yo hice referencia de esas etiquetas que querían decir que no es más que indicar rápidamente para que conozcamos, eh, no conozcamos, sino encontremos rápidamente el recurso. Si se da la pregunta, pues es eso. Y listo, ya tengo todo listo para montar mi base de datos autónoma. Miren que es muy simple y ahora le voy a decir crear la base de datos autónoma. Entonces, él en estos momentos va a iniciar todo un proceso para crear la base de datos autónoma. Recordemos que acá en la parte superior derecha ustedes ven que dice ATP, ¿sí? Eso quiere decir que la base de datos es transaccional y el naranja significa que se está aprovisionando, ¿sí ven? Entonces ella se está aprovisionando. En el cuadro que tengo, pues miren qué fácil, pues el nombre de base de datos que le di, ¿cierto? El tipo de infraestructura, recordemos que yo le dije que no fuese dedicada, no por el gasto, ¿cierto? Puedo activar el DataWar, eso lo puedo activar cuando yo lo quiera y lo estime conveniente. El tipo de compartimiento, las transacciones, la licencia, el almacenamiento, que sean 2 teras, mientras acá se está aprovisionando, miren que tengo toda una colección de indicadores, pero realmente así es como voy a ver este recurso. Entonces miren qué particular, ¿cierto? eh, en tipo de acceso que permita ese acceso desde cualquier lugar y la copia de seguridad. En estos momentos no estamos hablando de copia de seguridad porque él no la está creando, hasta ahora la está provisionando. Más adelante él va a permitir que yo configure esas copias de seguridad, pero no hay lío. Por default en la base de datos autónoma ya Oracle tiene la copia de seguridad definida y predeterminada. Lo que tú puedes hacer es hacerla en un momento determinado o colocar con más intensidad o quitarle un poco la rigurosidad a la copia de seguridad. Recordemos que acá todo es posible, pero pues todo nos va a costar. Miren qué interesante y qué fácil aprovisionar una base de datos. Acá tengo herramientas. Miren que puedo conectarme una vez esté. Miren que ya apareció, ya la tengo verde. Entonces en estos momentos acabamos de crear una base de datos autónoma. Una base de datos de qué tipo? Transaccional. ¿En dónde? En la nube de Oracle y ya tengo todo el acceso. Genial, ¿cierto? Ya puedo desde acá abrir el developer web, que eso es algo nuevo, ¿no? Normalmente teníamos el developer en nuestras máquinas, ya lo puedo tener web para acceder a mi infraestructura de base de datos autónoma y automáticamente él, digamos que se conecta muy fácilmente a la base de datos. Lo único que tengo que tener es el usuario y la contraseña que le haya puesto. Y de alguna manera ya puedo ingresar a los servicios de mi base de datos autónoma. Entonces, súper genial.
Miren, ya estoy aquí, ya puedo crear archivos, ya puedo subir archivos y crear las tablas de mi base de datos autónoma desde este developer que es web. Entonces, muy interesante. Todo en la nube. Entonces, tiene más herramientas y tienen toda su base de datos funcional al 100%. Bueno, esto era lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Ya saben cómo crear una base de datos autónoma de tipo transaccional. Ay, pero la Data Warehouse, no se preocupen, es exactamente igual el proceso. Entonces, muchas gracias y espero verlos en otro video. Les agradecería si me dan el me gusta. Nos vemos en otra ocasión. Gracias.